Ok, vamos a dar comienzo. Pueden ir tomando sus lugares, por favor. Vamos a comenzar con una breve retroalimentación de lo que vimos la clase de la semana pasada. Vamos a entrar a la clase que nos corresponde el día de hoy, ¿de acuerdo? Así es que, por favor, ya todos tomamos nuestros lugares, saquen su Biblia, su libreta, lo que necesiten para apuntar la clase del día de hoy. Bien, ¿quién me puede recordar qué fue lo que se dio la clase pasada? ¿Me puedes ayudar con la decir un poco? Ya le estamos leyendo, gracias. ¿Ok? ¿Qué vimos? Es el bautismo y lo que no lo es. ¿Qué es el bautismo y qué no es el bautismo? Ok, ¿alguien puede definirme qué significa la palabra bautizo? Ok, pero desde su origen, su raíz, todo esto. Que venía de la palabra griega baptos, que se traduce como el acto de inmersión que significa sumergirse en su totalidad. Correcto. Para los que están tomando la primera clase, es importante que vayan haciendo anotaciones con el fin de que todos estemos en el mismo sentir. Los que ya vinieron la semana pasada, solamente es un breve repaso, ¿de acuerdo? Quedamos que la palabra bautizo viene de la palabra griega bapticio o baptos, que se traduce en su lenguaje literal como inmersión. Y dijimos a la vez que inmersión es sumergir en su totalidad, ¿de acuerdo? Sumergir en su totalidad. Entonces, ¿qué más vimos acerca del bautismo? No es para los niños. Ok, que no es para los niños, ¿por qué? Que no tienen conciencia de que sí, no es bautismo. Claro, porque el bautismo, en primer lugar, pues no hay ningún versículo en la Biblia donde se hable que un niño fue bautizado, ¿no? Todos los que se bautizaban eran personas que después de la confesión de sus pecados y del arrepentimiento daban el paso hacia bajar a las aguas, ¿no? Y un niño pequeño no tiene todavía esa convicción de seguir a Dios o de no seguir a Dios, y aún no alcanza a entender entre lo bueno y lo malo, y seguir lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces eso lo descalifica en esa temporada de su vida para poderse bautizar hasta que ya tenga una conciencia propia y una fe personal hacia el Señor. ¿Estamos de acuerdo acá? Ok, ¿qué más vimos? Ok, sí, pero no son 3, son 4. Entonces los 4 bautizos, a ver, ¿será Dani Cota? Correcto, el bautismo no perdona pecados, ¿de acuerdo? Si tú te bautizaste diciendo, es que yo me bautizo porque quiero que Dios perdone mis pecados, o yo me bautizo porque quiero nacer de nuevo, o yo me bautizo para simbolizar mi muerte y mi resurrección, o alguna cuestión así, pues sería un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque, número 1, ¿cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? ¿Qué versículo es? Ese ya se lo deben de saber de memoria porque es de Kinder 1. Romanos 10, 9 y 10. Que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. La doctrina de la salvación es muy importante porque esa doctrina nos separa de las sectas y religiones que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son salvos los testigos de Jehová? Ellos creen que por estar predicando, ¿no? Correcto. Ellos creen que ganan un lugar en el cielo de acuerdo a las personas que ganan para la iglesia de los testigos de Jehová. Por eso ves que hay gente que todos los días va tocando puertas porque ellos están haciendo como esa condición de que si yo gano almas, yo me gano un lugar también en el cielo. Y eso es una herejía. Porque ¿qué versículo hay en la Biblia? Cita un solo versículo que diga que eres salvo por predicarle a otros.
O sea, tú les predicas a otros porque Dios te salvó, pero no eres salvo por predicarle, porque si no estaríamos estableciendo el evangelio sobre las obras, ¿no? O sea, tú te ganaste la salvación. Y la Biblia dice que no hay nadie que pueda ganarse la salvación porque es por gracia. O sea, nadie es lo suficientemente bueno como para sacarle algo a Dios. Todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia de Jesucristo, por el favor del Señor, porque Él fue bueno con nosotros, porque Jesús nos abrió un camino de gracia. ¿Cómo son salvos los mormones? Por el bautismo. Los mormones tienen algunas doctrinas que son un tanto y muy erróneas, ¿no? Número uno, ellos creen que tú te salvas cuando te bautizas, y hay una doctrina mormona que enseña que si, por ejemplo, tu padre se murió y no estaba bautizado, él se encuentra en un estatus intermedio, ¿no? Como un limbo, y tú puedes bautizarte en honor de tus muertos para que ellos entren al cielo. ¿Te das cuenta del grado de herejía que hay dentro de lo que se está enseñando? Y cuando se habla de la salvación, es un asunto muy delicado, ¿no? Porque si tú perviertes cómo eres salvo, automáticamente te vuelves una secta en toda la extensión de la palabra. Entonces, somos salvos, ¿por qué? Por gracia, mediante nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si quieres anotarlo, anótalo, ¿ok? ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por gracia, mediante nuestra fe en el Señor Jesucristo y la confesión de nuestros pecados. ¿Ok? Somos salvos por gracia, mediante nuestra fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, el bautismo no perdona pecados. Algo que quiero que entiendan, y la palabra importante que vamos a estar tocando constantemente con respecto al bautismo, es que el bautismo es un simbolismo. ¿Alguien puede decirme qué es un simbolismo? Una representación de algo. Ok, correcto. Un simbolismo es la representación de algo espiritual a través de algo natural, o la representación de algo natural a través de algo espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es como una paloma. ¿Qué es eso? Un simbolismo. O sea, el simbolismo del Espíritu Santo es la paloma, porque hay atributos que tiene la paloma que se le añaden o se le atribuyen al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Estamos de acuerdo acá? No sé si me estoy explicando. Pues lo mismo pasa con el bautismo. O sea, al bautismo se le añade el simbolismo de la muerte y la resurrección, o se le añade el simbolismo del nuevo nacimiento, se le añade el simbolismo del perdón de pecados, pero no es que te perdone, no es que te ayude a nacer de nuevo, sencillamente es el acto que simboliza públicamente dicha verdad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué más vimos acerca del bautismo? Ok, que bíblicamente no puede ser por aspersión, ¿de acuerdo? O sea, no, si te bautizaron y te echaron agua en la cabeza. En una ocasión yo conocí a un hermano, fue a una iglesia en China, ¿verdad? Y dice que el pastor le dijo, ¿te vas a bautizar? No estoy seguro. Y dice que un día llegó el domingo el pastor y le aventó una cubeta de agua y le dijo, ya estás bautizado, ¿no? Y él dice, ya me bauticé. Le digo, no es cierto. ¿Por qué? Porque tú no lo pediste, o sea, no fue algo que tú quisiste, fue algo que prácticamente te forzaron, ¿no? Porque dice él, así llegó al culto y el pastor agarró una cubeta y en el nombre de Jesús, órale, y lo bautizó. Entonces no es bíblico eso. ¿Por qué? Porque el bautismo es la evidencia de tu convicción en Dios. Y si tú no te bautizas es porque no estás seguro de que aún hay una convicción en tu corazón hacia Jesucristo. Entonces el bautismo no puede ser por aspersión. Y si vamos en el sentido estricto de la palabra, tendría que ser inmersión total, ¿de acuerdo? Les decía que hay iglesias, y no critico, yo respeto, pero iglesias donde compraron una alberquita así de niños, ¿no? Y la llenan y meten a la gente y les queda casi la cabeza afuera. Y eso no es bíblico, no es un bautismo bíblico, porque no cumple con el principio básico de la palabra, ¿no? Que es sumérgete. ¿Qué más vimos la semana pasada? Eso que nos estaba diciendo ahorita. Ok, ¿cómo? Correcto, el bautismo es un acto de fe
que evidencia nuestra convicción en Cristo. O sea, tú te bautizas porque ya tienes segura tu fe en dónde está puesta. Y dices, yo decidí seguir a Jesús y la evidencia de eso es, voy a dar el paso al bautismo. ¿De acuerdo? Acá comentaban algo más. Que también habló de lo que hace rato ustedes estaban hablando, que no podía obligar a nadie a bautizarse, de la Santiago. Claro, a veces hay esa pregunta y siempre que va a haber bautizo hay gente que se me acerca y me dice, oye Paz, es que yo no sé si me bauticé bien, ¿no? Y yo les hago 3 preguntas. Número 1, cuando te bautizaste, ¿sabías qué era el bautizo? O sea, ¿sabías por qué lo estabas haciendo? Número 2, ¿te bautizaste por una convicción propia? Y número 3, ¿fue bíblico como la Escritura lo enseña? Y si no cumplió con esos 3 propósitos, muy probablemente te bautizaste, pero no supiste lo que hiciste. Entonces carecía de convicción, carecía de fe, carecía de entendimiento y es un bautismo inválido, que no tuvo un propósito porque no se cumplió con los filtros para podernos bautizar. ¿Ok? Sí, amén. ¿Levantas la mano? ¿No? Ok, perfecto. Sí. Sí, claro. Mira, la cuestión aquí es una convicción de corazón, ¿no? Si tú en tu convicción de corazón ya sabes que es que pues yo creo que yo no lo hice bien, ¿no? O sea, lo hice sin tener una seguridad en Cristo. O hay gente que dice, es que yo me bauticé porque toda mi familia se bautizó. ¿Cómo me iba a ver si no me bautizo? No te bautizaste porque no había convicción, porque fue más bien te sentiste como comprometido a hacerlo, ¿no? O a veces, por ejemplo, nosotros para casar a alguien le pedimos que se bautice, ¿no? Y hay gente que porque los casemos se bautiza. ¿Es un bautizo? No, porque lo está haciendo como un trámite. No, si no, no me casan, pero no es una convicción personal. Entonces uno tiene que examinar su corazón y decir, bueno, lo hice con convicción, realmente lo hice sabiendo que quería seguir a Jesús, o algunos tal vez lo hicieron, pero lo hicieron bajo algún principio, pues no está de más que lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero si ya estás seguro de que lo hiciste y lo hiciste con fe, así hubieras tenido 12, 13, 15 años, está bien, no hay ningún problema. Perfecto, sigamos avanzando. ¿Qué más vimos la clase pasada? Con el bautismo no nacemos de nuevo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Uno. Sí. ¿Cómo? El arrepentimiento. Correcto. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador y caminando con la convicción de aspirar a una vida santa. Así nacemos de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, hablábamos, después de haber descrito qué no es el bautismo, vamos a describir qué sí es el bautismo, por qué nos tenemos que bautizar, por qué tenemos que dar ese paso de fe y bajar hacia las aguas. ¿De acuerdo? Entonces, anota ahí en tu libreta qué sí es un bautismo bíblico, por qué nos tenemos que bautizar. ¿De acuerdo? ¿Qué sí es un bautismo bíblico y por qué nos tenemos que bautizar? Número 1, nos bautizamos porque es un mandamiento. Nos bautizamos porque es un mandamiento que Jesús dejó para todos sus seguidores. Nos bautizamos porque es un mandamiento que Jesús dejó para todos sus seguidores. ¿Dónde encontramos ese mandamiento? Mateo capítulo 28, versículo 19. En donde la palabra del Señor dice, ¿verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones, y como evidencia de que son discípulos y quieren seguir a Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, para todos aquellos que desean seguir a Jesús, esa es una regla, ese es un mandamiento, ese es un trámite que nosotros tenemos que hacer para evidenciar nuestra fe y nuestra confianza correctamente puesta en Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 19. Número 2, y anótenlo, nos bautizamos
porque Jesús se bautizó. ¿Ok? Anótalo. Número 2, nos bautizamos porque Jesús se bautizó. Esto lo vas a encontrar en Mateo capítulo 3, cuando habla la Biblia acerca de la historia de Juan el Bautista bautizando a Jesús. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo, pero, y mira, si tú defines la palabra cristiano, cristiano significa seguidor o simpatizante de Cristo. Pero el ser cristiano va mucho más allá profundo, ¿no? Porque ser cristiano implica caminar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, vivir como Jesús. Y si Jesús se bautizó y nuestra simiente y nuestra fe se basa en la vida de Jesucristo, nosotros también tendríamos que bautizarnos. ¿De acuerdo? Entonces, anótalo, sí. Nosotros nos bautizamos, ¿por qué? Porque Jesús también se bautizó. Porque Él fue el ejemplo de que nos teníamos que bautizar, sujetándose a la autoridad de un hombre llamado Juan el Bautista. Y veíamos también la semana pasada, y con eso voy a entrar ya al tema que nos corresponde, que la Biblia nos menciona 4 bautismos bíblicos. Entonces anota ahí en tu libreta para refrescar y hacer memoria los 4 bautizos bíblicos. Los 4 bautizos bíblicos. Y pues vamos a entrar en los 4. Voy a hablar de 3 de ellos muy rápidamente porque voy a centrarme en el bautismo en agua, ¿de acuerdo? Pero ¿alguien puede decirme en orden cómo son estos 4 bautizos? ¿Sí? En salvación, en agua, en espíritu y en prueba. Correcto. Anótenlo para los que no lo tengan. Primer bautizo es el bautismo en salvación, basado en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, en donde habla la palabra de confesar a Jesús con tu boca, de creerlo en tu corazón, y la evidencia de esto es la salvación y la vida eterna. El segundo bautismo es el bautismo en agua, basado en Mateo capítulo 28, versículo 19. El tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, basado en Hechos capítulo 1, versículo 8, y como evidencia del bautismo, Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Aquí voy a hacer un énfasis. Hablábamos que hay una evidencia de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa evidencia? Hablar en nuevas lenguas. Y hablábamos la clase pasada que hay 3 propósitos por el cual tú y yo tenemos que hablar en lenguas. Les comentaba que hay un libro, no sé si alguien lo consiguió, que se llama Las 80 razones para hablar en lenguas, ¿no? Entonces, bíblicamente vas a encontrar muchas más razones, pero todas las razones pueden resumirse en 3, ¿no? ¿Cuáles son los 3 propósitos por el cual oramos en el Espíritu? Levanten la mano y les doy la palabra, por favor. ¿Sí? Dice, te esclarece el corazón y Dios y su voluntad. Ok, número 1, te esclarece el corazón de Dios y te revela su voluntad. ¿Alguien nos lo puede explicar? Bueno, nos explicaba que a veces, por ejemplo, no sabemos qué orar acerca de la necesidad o así por otra persona, pero cuando oramos en lenguas, bueno, el Espíritu Santo te revela qué es, por ejemplo, la decisión que tienes que tomar o lo que debes de pedir, porque solo le prestas como que tu boca al Espíritu Santo. Claro, orar en el Espíritu te vuelve sensible a la persona del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el único autorizado por el cielo para revelar los tiempos que están por venir? El Espíritu Santo. O sea, no lo sabe una persona, no lo sabe un hombre, lo sabe el Espíritu. Y cuando pasas tiempo con el Espíritu Santo, la voluntad que está escrita en los cielos por el corazón de Dios es revelada a los hombres por el Espíritu Santo. Segundo propósito por el cual oramos en lenguas. Para saber los misterios del corazón de Dios. Ok, ese sigue siendo parte del primero. ¿Sí? Un poco más solo para escuchar. No sabemos orar por aquí, Dios profetiza otra vez en nuestra comunidad, siempre y cuando somos las personas expuestas a que Dios. Correcto. Aquí
aquí ocupamos una frase que es un poco difícil de comprender, pero es importante que entiendas esto, ¿no? Dios no profetiza y Dios no ora. El Espíritu Santo ocupa la boca de los hombres dispuestos para que a través de ellos profetice e interceda a favor de otros. Pero el orar en lenguas te va a ayudar a hacer la oración correcta por la gente por la que estás orando, ¿no? Como les decía, cuando no sepas qué orar por alguien, ora pensando en esa persona y ora en el Espíritu. Y lo que estás haciendo es prestarle tu boca al Espíritu Santo para que a través de ella el Señor toque vidas y el Señor toque corazones y el Señor haga la voluntad perfecta sobre las personas. Y el tercer propósito por el cual oramos en el Espíritu. Para ganar almas. Para ganar almas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ganamos almas? A través del don de lenguas. Yo me acuerdo que nos platicó en esa ocasión el pastor que fue a la radio y que pues, simplemente empezó a hablar y no sabía, ¿no? Entonces cuando salió y se había perdonado, la mujer que estaba ahí le comentó que ella sí lo entendió, que estaba hablando en ruso y que estaba hablando su vida de esa persona, de ella, de esa mujer, y que bueno, gracias a eso la alcanzó a ella. Correcto. Esto lo basamos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Ya que 1 Corintios, bueno, aquí hay un énfasis importante, no es la clase, pero anótalo. En la Biblia existen tres capítulos que tienen el cúmulo de los dones. Uno de estos capítulos te hablan los dones del Padre, uno de estos capítulos te hablan los dones del Hijo y uno de estos capítulos te hablan los dones del Espíritu Santo. Y aunque los tres vienen del Padre y son concebidos por el Espíritu, traen distintas clasificaciones de los dones. ¿Alguien sabe en qué pasajes vienen los tres cúmulos de dones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No se amontonen, cualquiera puede opinar, ¿eh? ¿No? Ok, anótenlo, porque eso es importante que lo sepamos. Dones del Padre. Y si alguien puede buscármelo en la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Dones del Padre, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dones del Hijo, o mejor conocido como los 5 ministerios, Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿De acuerdo? Estos son los cúmulos. Pero cuando se habla acerca de los dones del Espíritu Santo, los vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y cuando te habla acerca de estos dones, te habla este punto. Y cuando habla acerca del don de lenguas, dice diversos géneros de lenguas. Es más, vamos a buscarlo. Si empieza del versículo 1 en adelante. Por favor. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos vivos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice: Jesús es maldito, y nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, sáltate por favor al versículo 10. A otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué está diciendo acá? Está describiendo aquí el apóstol Pablo los dones del Espíritu Santo. Y cuando llega el versículo 10 dice: y a uno les fue dada la gracia de hacer milagros, a otros de profetizar, a otros discernimiento de espíritu, y después ¿qué dice? A otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de las lenguas.
esta palabra, diversos géneros de lenguas, nos hace saber que no todos vamos a hablar igual que otros, ¿no? Porque algunos tienden a imitar las lenguas de otros, ¿no? Y cuando se vamos a hablar en el espíritu, la gran mayoría suena como la metralleta, ¿no? Y está bien, si ese es el don que Dios te dio, tu trabajo es hablar constantemente en el espíritu, porque es como cuando un bebé es pequeño, ¿no? Mientras más habla, más desarrolla el lenguaje. Pues mientras tú más oras en el espíritu, más palabra y más léxico va a venir en el Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia dice diversos géneros de lenguas, porque Dios te puede dar idiomas que tú no conoces o idiomas que tú no dominas, con el propósito de que puedas predicarle a un grupo demográfico o a algunas personas. Les contaba la semana pasada algunos testimonios de experiencias que hemos tenido, ¿no? Al ver cuando Dios unge con diversos géneros de lenguas. Entonces, cuando hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, vamos a encontrar dos tipos de evidencias. Anótenlas. ¿Cuáles son los dos tipos de evidencias del bautismo del Espíritu Santo? Número uno, evidencias internas. Y número dos, evidencias externas. ¿Cuáles son las evidencias externas de la llenura del Espíritu Santo? Tal vez puede ser externamente, ¿verdad? Que cuando recibes la presencia del Señor puedes sentir un calor que recorre tu cuerpo, ¿verdad? Puedes sentir tal vez toques en las manos, puedes sentir una sudoración excesiva, puedes sentir un temblor. Y aquí hay un punto bien importante, porque yo no sé cuántos de ustedes han escuchado al menos a una persona decir un día, es que yo no sé si eso es del Espíritu, ¿no? Porque yo vi cómo oraron por alguien y se cayó, y yo no sé si fue Dios el que lo tocó o se tiró. O has escuchado a alguien decir, no, es que yo no estoy de acuerdo que cuando oran en el Espíritu o oran por alguien, esas personas tiemblan, ¿no? Hubo en los 1960 en Estados Unidos, en uno de los más grandes avivamientos en Nueva York, algo que le llamaron la risa santa. ¿Alguien sabe qué era la risa santa? Que cuando venía el Espíritu Santo, gente se embriagaba y empezaba a reírse y empezaba a tener manifestaciones. Y aquí hay un punto bien importante. La Biblia enseña que existe un pecado que es el pecado imperdonable. ¿Y alguien sabe cuál es el pecado imperdonable? Que no se confiesa. No, bueno, en palabras prácticas, pecado que no hablas, pecado que Dios no te perdona. Pero ¿cuál es el pecado imperdonable? Sí. Blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ok, ¿qué es la blasfemia? ¿Cómo sabes que tú y yo no lo hemos hecho? No creer que la Biblia No, eso no es blasfemia, es duda. maldecir. ¿Tiene que ver con maldecir? Sí. Ok, dudar no es blasfemia. Blasfemia es atacar dicha verdad. Y nosotros debemos de cuidar nuestro corazón de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo cuidas? Te voy a explicar esto y anótalo. Si no entiendo el mover, no lo critico. ¿Ok? Si no entiendo el mover, no lo critico. Porque podría entrar en un rasgo de blasfemia el ver que el Espíritu Santo está haciendo algo y que tú juzgues eso como algo que no viene del Espíritu. Entonces debemos de ser bien cuidadosos con eso, ¿de acuerdo? Ahora hay gente que lo ha llevado al fanatismo, hay gente que ya hace cosas muy tremendas, ¿verdad? Puedes encontrar videos en internet donde había una iglesia que cuando venía el Espíritu Santo les entraba la unción, no me acuerdo cómo le llamaban, la unción de los animales, y unos se ponían a ladrar y otros a mugir y otros a berrear. Eso es obvio que ya no es del Espíritu, porque dan una evidencia bíblica de que le pasó a alguien en la Escritura, ¿no? Y nosotros, si somos meramente escritural, eso no es bíblico. Pero debemos de ser cuidadosos de no contradecir algo que no entendemos y juzgarlo como si no fuera del Espíritu, ¿de acuerdo? Porque el Espíritu se mueve de distintas maneras y va a tener evidencias externas y evidencias internas de ese mover. Sí. Bueno, es que tengo una duda, ¿no? Cuando, ahorita que leemos el versículo, dice que cuando vino el Espíritu,
A unos les dio lenguas, a otros les dio el poder de sanar, a otros haces diferentes, interpretación y todo eso. Entonces, todos, bueno, o sea, por ejemplo, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, deben de hablar a fuerzas de lengua o puede que se active cualquiera de esos, sin ya les hayas hablado lengua. Ok, el Espíritu Santo es la llave de acceso a la puerta de los dones, ¿no? Sin el Espíritu Santo no puedes moverte los dones. Alguien que te dice, has escuchado, ¿no? Ay, es que yo tengo una tía que ve el futuro, ¿no? Y yo te digo, ¿tiene el Espíritu Santo? No, pues está endemoniada. Es un demonio, se llama adivinación, ¿no? Gente que dice, ay, es que mi tía es curandera y vas y tienes una limpia y te cura. ¿Tiene el Espíritu Santo? No, entonces está endemoniada. Ese es un demonio. Y eso es algo que no viene del Padre, porque la puerta a los dones que vienen del cielo viene por el conducto que es el Espíritu Santo. La evidencia, si vamos meramente escritural, la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Porque cuando lees Hechos capítulo 2, dice, y el Espíritu Santo llenó la casa donde estaban todos encerrados y les fueron repartidas lenguas como de fuego. O sea, en Hechos capítulo 2, todos recibieron esas lenguas. No unos cuantos, sino todos los que estaban encerrados en esa casa, ¿de acuerdo? Pero el Espíritu Santo no se limita a solo darte el don de lenguas, porque si lees 1 Corintios capítulo 12, la Biblia dice, y Él se la da a cada uno conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, el Espíritu Santo decide si al hermano le da el don de sanidad, si al hermano le da el don de profecía, si al hermano le da el don de discernimiento de espíritu. La Biblia enseña que tú puedes anhelar los dones, sí, tú los puedes anhelar, pero el Espíritu Santo tiene voluntad y de acuerdo a la voluntad de Dios para la vida del hombre, lo equipa con los dones que él va a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces no sé si aclaré ese punto. Hechos capítulo 2, versículo 1. Es más, pónganmelo en la pantalla, por favor, para dejar claro este punto. O sea que es Dios el que decide qué dones necesitamos para nuestro ministerio. Sí, es Dios a través del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, ¿no? Y a cada uno le fue dado conforme a su voluntad el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento. Entonces es algo que viene del Espíritu. Hay gente que dice, es que yo quiero que Dios me utilice para sanar. Gloria a Dios, qué bueno. Pero no es algo que tú vas a reclamar, sino es algo que el Espíritu Santo te puede dar. Y tal vez para algunos va a haber un don, para otros va a haber otro don. Mi suegra, por ejemplo, tiene el don de discernimiento de espíritus, ¿no? Un don de evidencia. Ella le ha dado la gracia al Señor de ver a las personas y ver si hay algún demonio dentro de esas personas, ¿no? Y a mí, en lo personal, se me hace un don bien curioso y yo quisiera andar viendo chamucos por todos lados, pero a mí Dios no me lo dio, ¿no? Pero por ejemplo, yo he descubierto que por gracia de Dios, Dios me ha puesto en mis manos un don de sanidad. Porque del 100% de la gente que oro cuando está enferma, al menos un 80-85% sana, ¿no? Desde una gripa hasta un cáncer o hasta cosas muy tremendas. Pero no fue así como que yo oré y dame el don de sanidad, sino fue algo que vino dado por el Espíritu y uno aprende a caminar en eso y a crecer en ese don y a desarrollar esa gracia, pero no es algo que tú puedes pedir, sino es algo que Dios te va a dar. El único don que el apóstol Pablo te desafió a pedir es el don de profecía. Él dijo, anhelen la profecía, o sea, busquen la profecía, porque es uno de los dones más importantes para la iglesia y tú y yo podemos pelear por ese don profético conforme a tu comunión con Dios y demás, pero todos los demás dones es por gracia. Romanos capítulo 12, y me voy a apurar porque si no, no entro al tema que tengo que tocar, pero Romanos capítulo 12 te habla, por ejemplo, del don de presidir. ¿Alguien sabe qué significa presidir? Tiene que ver con guiar, pero no es la palabra textual. Liderar, ser líder. ¿Sabías que ser líder es un don bíblico? Por eso hay hermanos que cuando les dices, oye, puedes acomodar a la gente anda como loca, va para un lado para el otro, y él, háganme caso, por favor, porque es un don. Y puedes ver a niños que desde pequeños tienen ese don de liderazgo, ¿no? Y juntan a todos y ponen a unos en un lado y a otros en otro, porque eso es un don que viene por gracia dado por el Espíritu. Hay un don, y cuando hablo de este don, todo el mundo dice, ay Señor, dame ese, ¿no? Que es el don de dar. Y alguien que tiene el don de dar es porque Dios le da una gracia sobrenatural
para generar economía. Y Dios le da gracia que todo lo que hace prospera y lo que tiene lo usa para la bendición de los otros. Y yo sé que cuando digo esto, Señor, dame una probadita de ese don, ¿verdad? Porque cuánta falta me hace. Pero eso no es algo que tú tienes, sino eso es algo que en gracia el Señor te da y el Señor tiene para ti. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Sí. Ok, entonces, sí. El Espíritu Santo, regresamos a esto, tiene voluntad y en su voluntad puede rebosarte en gracia. No, mira, es un error decir que el Espíritu Santo te da todos los dones, pero sí tienes la seguridad de que en la voluntad de Dios al menos tienes uno, al menos hay uno. O sea, no hay persona sin don, todos tienen dones. El problema es que a veces no lo descubrimos o a veces no lo utilizamos, pero cuando entremos al tercer nivel del CAME, vamos a llevar la escuela de lo sobrenatural y de los 5 ministerios. Y vamos a explicar don tras don, cómo son los dones, cómo los activas, cómo los ejercitas, para que tú descubras, yo tengo esto y ni sabía que lo tenía, ¿no? Pero ya no voy a entrar en este tema porque ahí hablamos de dones natos, dones innatos, dones generacionales. Por ejemplo, existe un don de artes, ¿no? Y no sé si a ustedes lo pueden ver, pero por ejemplo, mi bisabuelo fue violinista, mi abuelo fue guitarrista profesional, mi papá tocó la guitarra y yo toco 4 instrumentos sin haber practicado en una escuela ni una vez. Ese es un don generacional. ¿Me estoy explicando acá? Pero es mucho rollo. Entonces, no sé si voy aclarando dudas, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el don de edad? Romanos capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Ahí lo buscas. Sí, ahí métete en Romanos 12 y ahí te va a aparecer. ¿Okay? Porque habla acerca del don de presidir, el don de dar, el don de misericordia y todos los 9 dones. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo sabes qué don tienes? Lleguen al tercer nivel del cambio. Es muy sencillo, ¿no? Pero a la vez muy complejo. Número 1, porque es una gracia en la que Dios te utiliza, ¿no? O sea, yo como descubrí que tenía el don de sanidad, pues orando por enfermos. Es por estadística. O sea, si hay gente que dice, es que yo tengo el don de sanidad, ¿por cuánta gente has orado y cuántos han sanado? No, pues es que oré por 20 y se me murieron 18. Pues no lo tienes. O sea, no lo tienes, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo una duda. Nos está diciendo que entonces todos tenemos que tener el don de lenguas y más aparte de eso, Dios te puede entregar otro. Claro. ¿El de lenguas es a fuerzas? No es a fuerzas. Conozco gente que lleva años y no ha podido desarrollar el don, pero la voluntad del Espíritu es que lo tengas. Porque, o sea, Dios sería un Dios selectivo si equipa a algunos con el don para conectarse con Él y a otros no. Entonces el don del Espíritu Santo es tu conexión íntima con Él. ¿Y cómo va a limitar a alguien de esa conexión? Si no has recibido el don de lenguaje, probablemente tal vez te ha faltado fe, ¿no? Cuando ora, o yo les voy a ser bien sincero, cuando yo oro para que alguien reciba el Espíritu Santo, siempre antes pongo a orar a la gente. Y si veo que cuando estamos orando para que reciban, alguien está así, ni oro por él. ¿Por qué? Porque no lo va a recibir, porque no lo está anhelando, porque no lo está clamando. Entonces, si tú llevas 1, 2, 3, 5, 10 años en Cristo y no has recibido ese don, tal vez te ha faltado sed, tal vez te ha faltado hambre de clamar y de rogar y de pedir y de doblar rodillas hasta que el Espíritu Santo te lo dé. Y el don de lenguas es muy importante, porque si no, ¿cómo fortaleces tu espíritu? Sino cómo te edificas. Entonces es un don que es para todos, porque no solamente unos edificaríamos y otros no. Todos tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, solo para aclarar la duda de la hermana, ¿no? ¿Cómo sabes que es tu don? Número 1, por la eficacia del don, ¿no? Otro don que he descubierto en mi vida es el don de ciencia o de palabra de conocimiento, ¿no? A veces yo, sin saber qué onda, veo a una persona y me vienen flachazos de está pasando por esto, viene así, ¿no? En una ocasión llegué a la iglesia y estaba una persona que todavía no llega también, y me dice el Espíritu Santo, viene a darte las gracias, se va a ir, pero no es mi voluntad. Entonces me acerqué y le dije, siento decirte de parte de Dios, no es tiempo de que te vayas de la iglesia. Y se quedó así,
¿Y quién le dijo? Pues el Espíritu, y empecé a ministrarle, ¿no? En una ocasión, ya me tengo que apurar, hermanos, no me distraigan, pero estaba en un lugar y el Espíritu Santo me hizo ver a un hombre y el Señor me dijo, tiene una hija, es alcohólica y es drogadicta, la han anexado 5 veces y no cambian, bebíselo. Y yo por fuera decía, si hijas tiene, ¿no? O sea, ¿qué tal que tiene un hijo o ni hijos tiene, ¿no? Y llegué y ¿sabes qué? Dios me dijo, tienes una hija y es alcohólica y drogadicta. La has anexado 5 veces y no cambia y Dios te quiere ayudar. Y el hombre se quebrantó, ¿no? Estando hace como unos 4 meses predicando en Villahermosa, Tabasco, estaba en un congreso de líderes y pastores y empecé a orar por algunos de ellos cuando me tocó predicar y vi un hombre que estaba sentado y me vino a la mente la imagen de una gallina. Entonces yo dije, ¿y eso qué, no? Va a ser muy cobarde el hermano, ¿ok? Y entonces le digo a este cuate, yo no sé, pero yo te veo y veo una gallina. Y cuando digo eso, toda la gente empieza a aplaudir y a gritar y yo, ¿qué está pasando? Entonces, Espíritu Santo, dime más profundo. Y el Espíritu Santo me dice, él se dedica a vender gallinas. Y en este año yo lo voy a levantar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios y empiezo a hablarle lo que yo estaba viendo en el Espíritu. Y resultó que era un cuate que tenía una empresa que vivía de vender gallinas y producir huevos y todo esto. Y era imposible que yo supiera eso. Eso es un don. ¿Me explico? ¿Cómo sabes que tienes el don? Porque te puedes mover en esa gracia y porque eres efectivo haciéndolo. ¿Sí? Entonces yo tengo el don de profecía, pero cuando profetizas la gente te dice gracias, pero no es cierto, ¿no? No lo tienes. Pero si cuando hablas a alguien y ese alguien te dice, no, es que me dijiste algo y la verdad es lo que estoy viviendo, es una puerta para saber que viene el don. ¿Por qué? Porque el don se mide por sus frutos. ¿De acuerdo? Entonces, para que quede claro ese punto, el don se mide por sus frutos. Sí. No, para cierto lo que acabo de hablar, porque yo cuando vine por primera vez aquí arriba del Espíritu, usted me puso por parte de Dios y usted me dijo todo, como me dijo que había perdido a mi papá y tenía 2 meses que había perdido a mi papá, dijo que estaba mal mi economía y exactamente empecé a buscar a Dios por esas 2 cosas, porque mi papá había fallecido y llegué a una depresión muy grande y mi economía no estaba bien y usted, así como, yo lo que traía en el corazón sería usted me lo dijo. Y es cierto, ahora sí que el Señor me dice, amén. Entonces, hablar de los dones es una escuela tremenda, ¿no? Y por eso les motivo, pasen el primer nivel, porque vamos a llegar a esa escuela de los dones. Porque ¿sabías que existe un don que revela asuntos del pasado, un don que revela asuntos del presente, un don que revela asuntos del futuro? Y tal vez no sabes que lo tienes, pero lo tienes, ¿no? No, porque ya es guiado bajo el Espíritu y cumple propósitos con lo que está haciendo, ¿no? O sea, te lo pongo así, ya no voy a entrar en esto, pero existe el don de ciencia, existe el don de conocimiento y existe el don de profecía. Uno apunta al pasado porque lo quiere sanar, uno apunta al presente para saber tu condición y uno apunta al futuro de lo que habrá de venir. Entonces, Dios es atemporal, Dios es Dios de todos los tiempos y en medio de eso cumple propósitos y hay mucho más que hablar. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos el tercer bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, y le voy a dedicar muy poco tiempo para entrar al punto que me corresponde, que es el cuarto bautismo, que es el bautismo en prueba o sufrimiento. ¿De acuerdo? Bautismo número 4, bautismo en prueba o sufrimiento. Debo decir que es el que creo que la gente menos anhela, pero a veces es el más necesario que vivamos. Y quiero que vayas conmigo a Mateo, capítulo 4, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 1. Cuando leemos Mateo capítulo 3, estamos viendo los pasos que siguió Jesús. Se encuentra con Juan el Bautista, es bautizado en las aguas, sale de las aguas, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. Pero escucha lo que dice Mateo 4:1. Entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu. Aquí Espíritu se escribe con E mayúscula, ya que está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este pasaje nos revela el cuarto bautismo, que es el bautismo en prueba o sufrimiento. La pregunta es, ¿qué es el bautismo en prueba o sufrimiento? Anótalo. El bautismo en prueba y sufrimiento es el bautismo en el que el Señor te mete con el propósito de tratar. El bautismo en prueba o sufrimiento es el bautismo en el que Dios te mete con el propósito de tratar y de afianzar que tu fe no falte, y que una vez que dice, vean esa palabra, y que una vez que vuelto ¿de dónde? ¿De dónde creen? Del desierto, de la prueba, del lugar donde iba a ser llevado para tratar con su fe. Dice, y que una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Voy a hablar esto rápido por cuestión de tiempo, pero acá está Jesús hablando al apóstol Pedro. Y cuando Jesús viene con Pedro, le dice, Pedro, Satanás pidió tu vida para saltearte como a trigo. Y si yo fuera Pedro, yo le hubiera dicho, oye, pero tú le dijiste que no, ¿ah? Somos paces, soy tu discípulo. Y Jesús responde a Pedro y le dice, y estoy orando para que tu fe no falte. Pero me sorprende porque usa esta palabra. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿A dónde iba a ir Pedro? Pedro iba a ir a su desierto. Pedro iba a ir a ser tentado por Satanás. Pedro iba a ser llevado a un desierto a través del cual Dios iba a formar cosas gloriosas que iba a ocupar más adelante para cumplir su propósito eterno. Tiempo después, la Biblia enseña que cuando Jesús está a punto de ser crucificado, vas a encontrar a Pedro negando a Jesús 3 veces. Vas a encontrar a Pedro siendo tentado a tal grado en el que estuvo a punto de alejarse de Dios. Porque la Biblia enseña que regresó a su pasado y que comenzó a pescar y a hacer lo que había dejado de hacer cuando estuvo con Jesús. Entonces, ¿cuál es la condición del bautismo en prueba o sufrimiento? Número 1, anótalo. Es una prueba que tú no te buscaste. ¿Cómo sabes que el bautismo en prueba o sufrimiento viene del Espíritu y tiene como propósito llevar tu vida a un nuevo nivel de fe? Número 1, es una prueba que tú no buscaste. Porque hay pruebas que Dios te manda y hay pruebas que tú te provocas. ¿Estamos acá? Hay gente que ganando, no sé, 8,000 pesos al mes, va y se saca un carro de agencia de 15,000 pesos al mes. Y después dice, ay, es que estoy en prueba. No, Dios no te mandó en prueba. Tú te buscaste el problema. Entonces no digas que es un proceso de Dios porque tú lo provocaste. Es como si tomas coca todos los días, ¿verdad? Tus 3 litros diarios, vas al doctor y te dicen, tienes diabetes. Ay, Dios me está probando. No, tú te buscaste eso. ¿Por qué? Porque tú hiciste las cosas mal. Entonces la primera condición del bautismo en prueba o sufrimiento es que tú no buscas la prueba. La prueba te va a alcanzar a ti. ¿De acuerdo? El segundo propósito por el cual Dios te mete en el bautismo de prueba o de sufrimiento es porque eso va a afianzar tu fe en el Señor. ¿Cuál es? Escuchen esto porque es tremendo. Bautizo viene de la palabra griega baptisio baptos, que significa ¿qué? Inmersión. E inmersión dijimos que significa sumergir en su totalidad. Y si hay un bautismo que se llama en prueba o sufrimiento, ¿qué significa eso? Que Dios te va a sumergir ¿en dónde? En lo profundo de la prueba, donde nadie humano ni terrenal te va a poder ayudar, y donde el propósito de ese bautismo es que el Señor te va a enseñar a depender solamente de Él. Y ustedes pueden preguntar, pastor, tú ya pasaste por ese bautismo, y yo estoy seguro que ya he pasado 2 o 3 ocasiones por ahí.
¿verdad? Recuerdo que cuando Dios llamó a mis papás al pastorado, nosotros vivimos ese bautismo. Porque hay gente que piensa que es como abro una iglesia y ya chicle, ¿verdad? Entonces ya la abrí y llegan 10,000 personas mañana, ¿no? Y no es así. Mis papás inician su iglesia y antes de que mis papás fueran pastores, fueron empresarios. Y en esos tiempos mi papá le iba muy bien, a tal grado pues que él llegó a facturar en su momento 50, 60, 80 mil pesos al mes, ¿no? Teníamos carros, teníamos casas, teníamos todo, y de repente Dios lo llama al pastorado y decide dejarlo todo por seguir a Jesús. Y con él, toda la familia. Y lo que pasó es que aunque él seguía trabajando en su empresa, el Señor se encargó de que durante aproximadamente por 6, 8 meses no recibiera un solo trabajo, ni uno, a tal grado así que se cerraron las puertas de una forma impresionante. Durante ese tiempo, como no teníamos para generar economía, lo que se hizo es que se tuvo que vender todo lo que teníamos. Se vendieron los carros, se vendieron los lujos que teníamos dentro de nuestro hogar, y llegó a un punto en donde aprendimos a vivir por gracia, en donde abrías el refrigerador de la casa y el refrigerador estaba vacío, pero nunca nos faltó para comer. En ese tiempo pudimos habernos acercado a nuestra familia, y ¿qué crees? Todos nos dejaron de hablar. Todos decían, no, es que ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo dejas tu empresa? Entonces toda la familia se alejó. En esos tiempos yo tenía como 17 años y estaba ahí intentando con una chica, ¿verdad? Un noviazgo y todo esto. Pues hasta ella me mandó a volar, ¿no? A mis papás les cerraron las puertas en todos lados. Hermanos en Cristo se alejaron de nosotros y vivimos ese desierto solos. A tal punto donde recuerdo que en una ocasión, después de como 6 meses de haberlo perdido ya todo por servir al Señor, mi papá nos sentó a la mesa y nos dijo, no sé qué va a pasar con nosotros, ya no tengo dinero, ya no tengo nada ni para darles de comer, pero yo estoy seguro que yo no me equivoqué de esa decisión. Decidí seguir a Cristo y no vamos a volver atrás. Y recuerdo que ese día, y lo he dicho como testimonio en otras ocasiones, ¿no? Pero buscábamos qué comer, ya no había qué comer. Recuerdo que nos sentamos a la mesa y un hermano llegó de la nada y le dice a mi papá, ¿qué cree este pastor? Que compré unos kilos de bistec de longaniza y quiero darles de comer, ¿no? El día que ya no tenemos para comer, llegaron esos hermanos y nos bendijeron para que comiéramos. Y después de ahí Dios abrió nuestra gracia y la bendición de Dios se dio. Y hoy en día en el pastorado quiero decirte, no hay prueba que me desanime. He aprendido a vivir en lo mucho y he aprendido a vivir en lo poco. Y nada de eso me provoca temor, y nada de eso me provoca frustración, me provoca desánimo. ¿Por qué? Porque Dios me llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando salí con una fe más fuerte. Me gusta lo que dice este versículo. Si me lo pueden poner de nuevo, por favor. ¿Sí lo tienes? Lucas, capítulo 22, versículo 32. Pongan atención, ya estamos por acabar. Punto importante, próximo domingo vamos a dar la última parte del bautismal, ¿de acuerdo? Entonces no se espanten, vamos avanzando para que todo les quede claro y estén listos para el bautismo, ¿de acuerdo? Entonces dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y que una vez vuelto, escucha la palabra que dice, confirmes a tus hermanos. Afirmar es decir que sí. Decir, Dios sana, sí, eso es afirmar. Pero confirmar es reafirmar con tu propia vida que lo que Dios hizo contigo lo va a hacer con alguien más. ¿Por qué Dios te mete al bautismo en prueba y sufrimiento? Porque ahí te va a confirmar. Ahí te va a mostrar que si es real ese Dios que sana, que si es real ese Dios que libera, que si es real ese Dios que ayuda. Y cuando salgas del bautismo en prueba y sufrimiento, el propósito es que puedas confirmar con tu propia vida que Dios sana,
¿Por qué? Porque cuando tú pasaste por ahí, Dios te sanó. Que Dios provee. ¿Por qué? Porque cuando tú pasaste por ahí, Dios te proveyó. Que Dios es un Dios que ayuda, que bendice, que restaura. Y no solamente confirmas la verdad, sino reafirmas con tu propia vida que lo que Dios hizo contigo, lo va a hacer con los demás. Amén. Ese es el propósito de prueba o sufrimiento. Cuando alguien me dice, pastor, es que ya no puedo, estoy pasando tiempos de crisis, yo pasé por ahí. Y si Dios me levantó a mí, también lo va a hacer contigo. Ese es el propósito del bautismo en prueba o sufrimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, acabo en estos últimos 3 minutos. Vamos a dar una breve introducción y la próxima semana, 10:30, vamos a dar todo lo demás. ¿Qué es el bautismo en agua? Anótenlo, por favor. Bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente. El bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente y su plena dependencia en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente y su plena dependencia en el Señor Jesucristo, así como un compromiso para vivir en obediencia a Él. O sea, tú y yo nos bautizamos, número 1, porque decidimos confiar en Dios. Número 2, porque decidimos depender de Él. Y número 3, porque estamos comprometidos con obedecerle. También el bautismo expresa la unidad de todos los santos. Puedes anotar Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice la palabra, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la misma piedra del ángulo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? El bautismo te conecta con la familia de la fe. El bautismo te hace ser partícipe de esa gracia. ¿Por qué? Porque como hermanos en Cristo, todos formamos parte de un mismo cuerpo. Y cada que un hermano se bautiza, lo que está haciendo es estrechar lazos con aquellos que se bautizaron. Decir, así como tú seguiste tu fe, así como tú te esforzaste por Él, el día de hoy yo me conecto también a esa misma gracia. ¿Amén? Entonces alguien que no se ha bautizado es porque todavía no ha querido ser partícipe de la gracia que nosotros gozamos al formar parte de la familia del Señor. Es decir, con cada persona en cada nación que en la tierra que forma parte del cuerpo de Cristo. El bautismo, si lo estás anotando, anótalo, te ayuda a conectarte como parte del cuerpo de Cristo. Eso lo vas a encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. De todos modos, si no pueden anotar todo, se está grabando y pueden sacar el video en Facebook y ahí estudiarlo despacito, ¿de acuerdo? Porque como ya tengo que acabar, no me puedo ir tan lento como quisiera. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice la palabra del Señor así, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no son judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Te conecta con el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, tu ciudadanía ya no es de este mundo, sino nuestra ciudadanía está en los cielos. Formamos parte de la familia del Señor. Amén.
¿Por qué hay tanto gozo cuando nos bautizamos, no? Por ejemplo, la cena del Señor es un acto simbólico que representa la muerte de Jesús. Pero el bautismo representa la vida en Dios. Por eso cada que hay bautizos en la iglesia, ¿cuántos han estado presentes en alguno de los bautizos? La gran mayoría, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hacemos una fiesta. ¿Por qué? Porque estamos celebrando que los hermanos se están conectando a la familia de la fe. Estamos celebrando que están dando el paso para formar parte del cuerpo de Cristo y edificarnos los unos a los otros. Entonces, por eso el bautismo, para los que seguimos a Cristo, no es una acción de luto ni de dolor, sino es una acción de gozo, sino es una acción de decir, más gente, más almas se están conectando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Ya no escuché tantos amenes ahí. ¿Amén? Ok, siguiente. Y termino con esto. El bautismo es una muestra pública. Anótalo, el bautismo es una muestra pública de nuestra fe. El bautismo es una muestra pública de nuestra fe que confirma delante de los otros el paso que decidimos dar hacia Jesús. Y aquí vienen algunos puntos importantes a los cuales quiero hacer alusión. Cuando nosotros nos bautizamos, lo hacemos públicamente, porque el bautismo es tu más grande testimonio de que decidiste seguir a Jesús. Así es que yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí aún no se han bautizado? Levanten su mano, por favor. Bien, pues vamos a dar un aplauso al Señor por todos ellos. En primer lugar, algo que quiero decirles es, el bautismo no es una imposición, el bautismo no es una obligación, sino que el bautismo es la respuesta a tu fe. Si ya dijiste, quiero seguir a Jesús, quiero hacer las cosas bien, el paso siguiente es bautizarte. Pero te motivamos a que si tú te vas a bautizar dentro de 8 días, que son los bautizos, número 1, entiendas que es un acto público. Y como un acto público es el mejor momento para que tu familia sea ganada para Cristo. Entonces yo les motivo a que cuando se vayan a bautizar, inviten a su familia. Vengan a seguirme, vengan a ver cómo me voy a bautizar, porque eso va a ser testimonio público del paso que decidiste dar para seguir y para servir al Señor. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces es importante que inviten a sus familias. Número 2, y otro punto importante, y aquí ya no es de la clase, pero vamos a ponernos de acuerdo. Los bautizos van a ser el próximo domingo, y hay 2 formas en las que nos podemos bautizar. Número 1, pueden bautizarse viniendo vestidos de blanco, pero mi esposa y yo tuvimos un sentir en nuestro corazón y nos gustaría mandar a hacer unas playeras para los que se van a bautizar, que diga mi bautizo y la fecha de tu bautizo, o decidí bajar a las aguas, un mensaje bonito para que todos estén uniformados y puedan meterse con la misma playera y después te quedes esa playera como recuerdo del día que bajaste a las aguas. Entonces yo les pregunto, a los que se van a bautizar, ¿quieren con playera o quieren vestidos de blanco? El que cayó otorga, hermanos. Ok. ¿Cuántos se van a bautizar en estos próximos bautizos? Levanten la mano, por favor. Dejen la mano arriba y voy a preguntar para hacerlo unánime. ¿De acuerdo? ¿Playera negra o ropa blanca? Playera negra. Ropa blanca. Es que si no, no me voy a gustar. Playera. 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 Ok, playera. Playera, bueno, pues playera. La playera va a tener un costo de recuperación de 120 pesos, ¿de acuerdo? Ya va a venir grabada y todo esto. Y al final de la clase, ahorita ya estoy a punto de terminar, pero al final tienen que acercarse para darme su talla, ¿de acuerdo?
vamos a mandarles a hacer las playeras y el próximo domingo cubre el costo de su playera, se le entrega y con esa playera se bautiza, ¿de acuerdo? Otro punto importante, procuren que los que se vayan a bautizar no traigan ropa que tenga transparencias, ya que algunos tal vez traen un chorcito, ¿verdad? Y cuando te metes al agua la tela es muy, muy clarita y se alcanza a transparentar. Entonces procuren que no se transparente la tela con la que se van a bautizar. Número 2, les motiven a su familia a venir ese día. Que esté toda tu familia, porque es un acto tan emotivo que eso prepara el corazón de la familia a querer seguir a Jesús, a creer que estás dando ese paso y que estás dispuesto a seguir al Señor públicamente. ¿De acuerdo? A veces hay preguntas como, es que ¿qué tengo que saber para bautizarme? Nada más tienes que saber que quieres seguir a Jesús. Y eso es más que suficiente. Decirle que sí al Señor y estás listo para bajar a las aguas. ¿De acuerdo? Entonces, para dejar puntos claros, todos los que se vayan a bautizar, se me acercan ahorita, ya que vamos a anotar tu talla. Las tallas van a ser muy sencillas, van a ser playeras redondas y va a haber chica, mediana, grande y extra grande. ¿De acuerdo? Para que no nos vayamos a pasar que es que talla 10 y la 10 resultó ser 8 y no me quedó bien, entonces pues mejor chico, mediana, grande y extra grande, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas con eso del bautismo y todos podamos estar dispuestos. Pregunto, antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario? ¿No? ¿Seguros? Ok, perdón, antes de que se me olvide, los que se vayan a bautizar, tráiganse una toalla y número 2, tráiganse una muda de ropa, ya que para cuando empiece el servicio, ya ustedes van a traer su playera de bautizo, van a traer su pantalón o short blanco y terminando de bautizarse, después de la foto de los bautizos, ya pueden ir y cambiarse, pueden secarse y demás, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Sí. Los bautizos tienen un orden, ¿se podría saltar un orden? ¿Cómo? ¿Se puede saltar el orden de los bautizos? Se quema primero. O sea, que primero se bautizado por el Espíritu. O sea, a fuerza tenemos que bautizar primero, bueno, en salvación, luego en agua, y si te saltas en el agua, ya no tienes el agua. Ok, no hay un orden, pero tú no puedes ser bautizado ni por el Espíritu, ni en prueba, ni sufrimiento, ni en agua, sin haber sido bautizado en salvación, que es confesar a Jesús. El bautismo de salvación es el bautismo más importante, porque sin ese no te vas al cielo, ¿no? Entonces, es salvación y de ahí puede que antes te llene el Espíritu Santo o puede que te bautices y después te llena. Ya no es como un orden, pero el más importante y el primero de todos es el recibir a Jesús en nuestro corazón. Ya los demás bautismos ya pueden venir, bueno, pues decirlo salteado. Claro, sí, yo conozco a gente que llegó el domingo en la iglesia y el lunes ya estaba en su bautismo en prueba, ¿no? Y hay gente que lleva 3 años y, no, pues mi vida ha sido bien chida. Espérate, tarde o temprano te va a pasar, ¿no? O sea, a todos nos va a pasar tarde o temprano. Y es una bendición que nos pase, porque mucho de lo que somos es el resultado de lo que Dios trató en esos tiempos con nuestra vida. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Sí o no? Claro. Mira, si vamos meramente escritural, o sea, bíblicamente, la evidencia de la llenura es el hablar en lenguas. Pero yo conozco gente que no habla en lenguas y tiene otros dones. Y no puedo decir que no tenga el Espíritu. Entonces tiene el Espíritu, tal vez en otra manifestación de los dones, pero tiene el Espíritu. ¿De acuerdo? La cuestión aquí no es, si no habla en lenguas no soy lleno. No, sí puede ser lleno, pero anhela ese don, porque es el lenguaje del Espíritu. Todos lo podemos hablar. Si no lo estás hablando, es que algo está pasando. Es que tal vez o hemos dudado, o no hemos estado convencidos, o no nos hemos enfocado, o no lo hemos anhelado. Pero
como es el lenguaje del Espíritu, si tienes Espíritu, puedes hablar en lenguas, ¿de acuerdo? Pero no porque no hables en lenguas, el Espíritu Santo no esté en ti. Más bien hay otras manifestaciones que el Espíritu Santo te da que no son tan notorias como hablar en lenguas, pero tienes el Espíritu Santo. Yo, con el Espíritu Santo, mis oraciones no son escuchadas, no las entiende el Espíritu. Y dentro de esto, pues hay una confusión, ¿no? Porque si yo oro y el Espíritu Santo no está en mí, entonces mi oración no se manda, porque no me lo está escuchando. Y él quiere entender que el Espíritu Santo sabe que no se ríe y no lo entiende. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, él sabe bien mi condición o mi comunión con él. Claro, aquí voy a hacer una corrección. La Biblia habla de los 3 atributos principales de la Trinidad: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. ¿Qué es la omnisciencia? Dios todo lo sabe. Hables español, alemán, otomí o en tu corazón, Dios lo sabe. Creo que la conclusión es que tú creas que el Espíritu Santo te entiende por orar en el Espíritu. No, es al revés. El Espíritu Santo te edifica cuando tú oras en el Espíritu. ¿Ok? O sea, cuando yo oro, en mi lenguaje natural, el apóstol Pablo dice, edificas el consciente, ¿de acuerdo? O sea, edificas lo que entiendes. Pero cuando oras en el Espíritu, fortaleces el Espíritu. Entonces, el hablar en lenguas no es para que el Espíritu Santo te entienda. El Espíritu Santo te entiende, uses el idioma que uses. Pero el propósito de orar en el Espíritu es fortalecer y edificar tu espíritu, de acuerdo, que tenga una estrechez más profunda con el Espíritu Santo. Entonces no es porque te entienda, ¿no? El Espíritu Santo es omnisciente y todo lo sabe. Y hables como hables, te entiende. Y aún así no hablaras, te entendería, ¿no? Pero el don de lenguas es al revés. El don de lenguas es cuando yo hablo en mi lenguaje natural, edifico a otros. Cuando hablo en el lenguaje del Espíritu, me edifico a mí mismo. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, será a mí. Porque desde hace 8 días me quedo solo apoyando el Claro. Y le decía el Espíritu Santo cuando sea la perfección, todo es Espíritu. Y entonces, si yo le oro del Espíritu, no, él me entiende mi oración del Espíritu. Claro. Él está presente, está en todo tiempo. Entonces, esa era la Claro, sí, correcto. Sí, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? Seguir presto, ¿no? Les repito, algo que Dios me ha hablado cada que ministro del Espíritu Santo es Dios nos llena bocas cerradas, ¿no? Entonces, cuando estemos orando por la llenura del Espíritu Santo, clámenlo, anhélenlo. La Biblia dice, y aún Jesús dijo, ¿no? El que toca se le abrirá, el que busca encuentra. Y es un punto bien importante, ¿ok? Entiendan esto. El Espíritu Santo es una promesa. Y como es una promesa, es un regalo que se recibe por gracia. Entonces el Espíritu Santo es un regalo disponible para todos, pero no todos lo han decidido reclamar. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Reclamar tu herencia. Reclamar tu herencia. Esto es algo que ya es mío. Esto es algo que yo voy a tomar en el nombre de Jesús. ¿Qué? Sí. Es un símbolo que resuena, claro. Claro. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto, no? Puedes tener todos los dones, pero si no amas a los que sirves con el corazón correcto, de nada sirve que profetices, de nada sirve que hables en lenguas, de nada sirve que sanes enfermos, porque el vínculo por el cual se manifiesta el Espíritu es el amor, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? La Biblia le llama la preeminencia del amor, o sea, el amor es sobre todo. Tienes que anhelar los dones, sí, tienes que anhelar la profecía, sí, pero el amor está sobre ella. Si quitas el amor en lo que haces, vas a hacer eso, un símbolo que resuena. O sea, alguien que tiene algo que no sabe para qué lo tiene ni por qué lo tiene que ocupar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ustedes dicen que tienen don de sanación. Pues ya tienen don, pero uno como enfermo es importante
de creer, en que estoy enferma, que es suficiente. Sí, ahí entraríamos también ya a los dones, porque si vamos a la Biblia existen 3 clases de enfermedades. Enfermedades que tú te provocas, enfermedades que vienen por una maldición y enfermedades que Dios permitió para la gloria del Señor. Entonces tendríamos que ver de dónde se origina la enfermedad y tendríamos que orar creyendo, ¿no? La fe se conecta y cuando yo oro por alguien yo creo que Dios lo puede hacer, pero la persona también debe de creerlo, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tú no vas a recibir nada si no crees. Entonces yo antes de orar por alguien, la primera pregunta que le hago es, ¿crees que Dios te puede sanar? Y si me dice, yo creo, yo también creo, adelante, ¿no? Pero si alguien me dijera, no, pues tengo mis dudas, no, pues ni oro, ¿para qué? O sea, está inconclusa tu fe, ¿no? Tal vez yo puedo creer, pero si tú no crees, no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿ya terminamos? Próximo domingo, 10:30 de la mañana, última clase prebautismal. Ya deben de venir con su ropa preparada. Si alguien tiene alguna duda puede comentarme, puede preguntarme, con gusto yo les resuelvo las dudas. Y los que van a pedir playera se acercan por favor para anotarlos en la lista. La próxima semana, costo de recuperación de la playera 120 pesos, me van a dar su medida y las vamos a tener listas para ese mismo domingo, se les entregan aquí en el servicio, ¿de acuerdo? Así es que los que quieran playera, por favor acérquense.